Buenas tardes, vamos a ver si hoy tenemos suerte y vamos a continuar con los conflictos colectivos. Ayer en la clase anterior habíamos hablado de los medios de solución de los conflictos y vimos que uno de los medios de solución de los conflictos es la conciliación, que de acuerdo con nuestra normativa, la conciliación es siempre obligatoria, mientras el arbitraje facultativo. O sea, la, la normativa legal apuesta por que los conflictos sean solucionados por las mismas partes mediante la conciliación. El procedimiento para la tramitación de un conflicto es relativamente muy similar al procedimiento para negociar una convención colectiva de trabajo. Nuestra ley, y no ahora, sino desde 1990, ha venido prácticamente identificando o confundiendo, mejor dicho, la negociación colectiva con el procedimiento conciliatorio para solucionar los conflictos colectivos. Bueno, y de la misma manera como se inicia la negociación de una convención colectiva, que es mediante la presentación de un pliego de peticiones, también se inicia el procedimiento conflictivo con la presentación de un pliego. Ahora, el decreto ley establece una serie de condiciones, no solamente para que proceda la huelga, sino también para que proceda el simple conocimiento, el proceso del conflicto colectivo. El artículo 476 del decreto ley establece unos requisitos previos. Y esos son que el patrono haya dejado de asistir a la negociación de una convención colectiva o que las negociaciones hayan culminado sin un acuerdo entre las partes. En segundo lugar, que hayan culminado los lapsos de una negociación de una reunión normativa laboral sin que haya habido tampoco acuerdo por las partes y se haya logrado una convención colectiva por rama de actividad. En tercer lugar, que se hayan agotado los procedimientos conciliatorios previstos legalmente o en las convenciones colectivas, porque hay algunas convenciones colectivas que además de los procedimientos conciliatorios previstos en la ley, prevén antes de que estalle un conflicto unos procedimientos de reclamación y procedimientos conciliatorios. Entonces es necesario agotar no solamente los de la ley, sino también los previstos en las convenciones colectivas. Y el otro requisito es cuando el patrono haya incumplido con acuerdos derivados de una negociación reciente de un pliego de peticiones. En realidad esto corresponde también a los requisitos de la huelga y sobre el cual vendremos más adelante porque este es una limitación exagerada del derecho de huelga o absolutamente inconstitucional del derecho de huelga. Por otra parte, en realidad, con todos estos requisitos que exige, el decreto ley lo que está es limitando el ejercicio del derecho a plantear conflictos colectivos, es decir, una limitación injustificada de la libertad sindical, de la acción sindical. ¿Y esto por qué? Porque fíjense que todos estos requisitos se refieren siempre
a las, o el supuesto es que exista una negociación colectiva o haya habido una negociación colectiva. Y ustedes saben muy bien que las negociaciones colectivas para una convención colectiva de trabajo solo se pueden dar con las organizaciones sindicales, lo cual quiere decir que con estos requisitos se está limitando el derecho de los trabajadores no sindicalizados, que son muchos, para plantear conflictos colectivos. Bien, ahora, hablemos del procedimiento conciliatorio. Todo conflicto, ya dijimos, se inicia con la presentación de un pliego por parte de una organización sindical. El carácter conflictivo del pliego solo lo puede dar la parte que plantea el conflicto. Es decir, en este caso, no está permitido plantear conflictos aparentemente, sino solo a la parte sindical, a los trabajadores. Y de acuerdo con el artículo 168 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, esa calificación del pliego como conflictivo solo lo puede dar la parte que lo presenta. Sí, porque sucedía que antes las inspectorías del trabajo se valían de un subterfugio para limitar el derecho a plantear conflictos. Y es que la Inspectoría del Trabajo recibía el conflicto y procedía a calificarlo como un pliego, recibía el pliego, perdón, y procedía a calificarlo como un pliego no conflictivo, violando el derecho que tenían las partes de presentarlo como un pliego conflictivo. Bueno, el inspector recibe el pliego y de acuerdo con lo que indica el artículo 170 del reglamento, verifica los requisitos, a ver si el pliego cumple con los requisitos exigidos por la ley. Y en el día hábil siguiente tiene que pronunciarse acerca de su admisibilidad. Exige además que se presente el acta auténtica de la asamblea, que se levantó de la asamblea que aprobó la presentación del pliego conflictivo y de ir a un conflicto. Ese lapso es preclusivo, de acuerdo con el artículo 171. Es decir, al día siguiente se tiene que pronunciar sobre la admisibilidad del pliego. Si el inspector observa el incumplimiento de alguno de los requisitos, bueno, lo hace constar en un acto motivado que agrega de inmediato al expediente respectivo, y se supone que el sujeto colectivo que lo presentó está derecho y entonces se enterará de eso. Y de acuerdo con el 172, le da la oportunidad al presentante del pliego de subsanar cualquier defecto, cualquier falta de requisito, cualquier error que haya cometido en la presentación del pliego. Eso lo tiene que hacer dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del lapso para la decisión que se le concede al funcionario. Si el sujeto colectivo no subsana los errores, se entenderá que terminó el procedimiento conflictivo y los efectos que de él se derivan, o sea, la inamovilidad y toda serie de cosas. Si el inspector del trabajo no estima como válida la subsanación, tiene que indicarlo de inmediato y observar el procedimiento. Y el presentante, perdón, puede ejercer un recurso jerárquico ante el ministro del Trabajo, quien debe decidir dentro de los 10 días continuos siguientes. Ahora, si el sujeto colectivo subsana válidamente, pues
no le queda otro remedio al inspector del trabajo, otra salida, sino admitir el pliego conflictivo y ordenará la notificación al patrono y la instalación de la Junta de Conciliación dentro de las 24 horas siguientes. Fíjense en un detalle. Todos estos lapsos son muy cortos. ¿Por qué? Primero, porque los conflictos no deben durar mucho tiempo. Y en segundo lugar, porque, como veremos más adelante, a partir del momento en que se presenta un pliego, corren 120 horas para poder declarar la huelga. De manera tal de que no se le pueden dar largas a esto, porque vencerían las 120 horas antes de que se decida comenzar con la conciliación. Y la huelga no puede estallar sin que haya habido por lo menos unas reuniones conciliatorias. Bueno, una vez que se presenta el pliego conflictivo, eso tiene por efecto de que no se pueden presentar nuevos planteamientos, no se van a admitir nuevos planteamientos como lo dice el artículo 477 del decreto ley. Y el 478 le da 24 horas al inspector del trabajo para enviarle una copia del pliego conflictivo al patrono contra el cual se ha introducido el pliego conflictivo. Claro, esas 24 horas corren a partir de la admisión, porque si se verificó y se consiguió que había algún error, alguna omisión, pues no se admite todavía y no corre el lapso para la instalación de la Junta Conciliatoria. Bueno, las negociaciones estarán a cargo de la Junta Conciliatoria. Y una vez que se le notifica al patrono, las partes en el conflicto están obligadas dentro de las 48 horas siguientes a la admisión del pliego por el inspector, están obligadas a designar los representantes que van a integrar la Junta de Conciliación. Son 2 integrantes principales y un suplente, por cada una de las partes. De acuerdo con lo que establece el artículo 479 y el 160 del decreto ley y 169 del reglamento. Pero esos miembros de la Junta Conciliatoria o de conciliación tienen que cumplir con ciertos requisitos. Los representantes de los trabajadores tienen que ser trabajadores de las entidades de trabajo contra las cuales se promueve el conflicto. O sea, tienen que ser trabajadores interesados, de los cuales, o sea, no pueden ser representantes sindicales o miembros de la junta directiva del sindicato, pero si no son trabajadores de esa empresa contra la cual va dirigido el conflicto, sobre todo cuando se trata de sindicatos profesionales o de sindicatos que agrupan a varias empresas, sindicatos sectoriales o sindicatos de industria, ¿no? Pues entonces es necesario que sean trabajadores de la empresa. Y los representantes del patrono tienen que ser miembros del personal directivo de la empresa o de la entidad de trabajo. Pueden sí estar asesorados, pueden estar acompañados por asesores, pero necesariamente tienen que ser miembros del personal directivo de la empresa. Los suplentes pueden asistir a reuniones con voz, pero sin voto. Ahora,
Si hay una falta definitiva de un titular, pues entra el suplente a sustituir al titular cuya falta es definitiva y se tiene que nombrar un nuevo suplente a la brevedad posible. La junta directiva, la junta de conciliación, perdón, no puede sesionar válidamente sin la presencia de al menos un titular por cada parte. Lo ideal es que estén los dos titulares y los dos suplentes, pero por lo menos tiene que haber un titular. Si hay solo un suplente, no puede funcionar la Junta de Conciliación. La presidencia de la Junta de Conciliación la tiene el funcionario de trabajo que interviene para facilitar la conciliación. Bueno, la Junta se instala dentro de esas 48 horas cuando han sido nombrados y el reglamento asimila asimila la negociación de un conflicto colectivo, la negociación de una convención colectiva. Aquí también permite que en la instalación se planteen excepciones, se puedan oponer excepciones o defensas contra la admisión del pliego. Pero el patrono no puede oponer defensas que ya hayan sido decididas previamente y han sido verificadas, errores, por ejemplo, cometidos en la presentación del pliego, que ya hayan sido verificadas por el inspector del trabajo y que hayan sido subsanadas. Contra la decisión del inspector se da apelación en los términos establecidos en el artículo 439, ¿no? O sea, también para ante el ministro del Trabajo entre los 10 días hábiles siguientes. Bueno, la Junta de Conciliación se reúne hasta que llegue a un acuerdo unánime o considere que no hay posibilidad de conciliación. Si hay conciliación, pues se termina el conflicto, pero si no hay acuerdo, tienen que levantar un acta. Y la Junta puede recomendar que se someta el conflicto a un arbitraje. El presidente de la Junta de Conciliación, que es el inspector del trabajo o el funcionario designado, tiene necesariamente siempre que recomendar el arbitraje. Y en el acta tienen que dejar constancia si lo aceptaron o si lo rechazaron y cuál de las dos partes lo rechazó. En el acta hay que hacer constar también una síntesis de las deliberaciones y de los argumentos expuestos por las partes. Pero lo que sí debe establecerse claramente es que el arbitraje fue insinuado por el presidente y fue rechazado por ambas partes, o que fue aceptado por una parte o solicitado por una parte, y hay que determinar en el informe cuál la rechazó y toda esa serie de cosas. Y se le da la mayor publicidad posible. Bueno, el otro medio de solución de heterocomposición previsto en la ley es el arbitraje. En este caso, pues la solución no es negociada por las partes, sino es producto de la decisión de un tercero, que son los árbitros. El arbitraje no es siempre obligatorio. La ley prevé, el decreto ley contempla dos casos de arbitraje obligatorio. Uno, cuando se dicte una resolución ministerial de terminación del conflicto. Antes eso se llamaba un decreto de reanudación de faenas y se da, ya lo veremos en qué caso de huelga se da. Y en segundo lugar, cuando en una reunión normativa laboral no haya habido acuerdo, el Ministerio del Trabajo puede someter a arbitraje
ordena someter a arbitraje la diferencia, pues, para sustituir el convenio por una decisión, un laudo arbitral, a no ser que los trabajadores se opongan y desean hacer uso de el derecho de huelga. En ese caso, no se puede someter a arbitraje. ¿Cómo se constituye una junta arbitral? La junta arbitral tiene que estar constituida por 3 miembros. Ahora, ¿cómo se designan esos 3 miembros? La parte sindical presenta una terna de 3 candidatos. Y la parte laboral, o sea, la empresa, presenta también una terna de 3 candidatos. De la terna presentada por el patrono, el sindicato escoge uno. De la terna presentada por el sindicato, los trabajadores, el patrono escoge uno. Esos 2 escogidos se ponen de acuerdo y designan a un tercero, que es el que va a presidir la junta arbitral. Ahora, si no hay acuerdo y pasan 5 días, interviene el inspector del trabajo o el Ministerio del Trabajo y designa el tercer árbitro. Los integrantes de la Junta de Arbitraje tienen que ser personas que no pueden estar directamente vinculadas con las partes en el conflicto, ni vinculadas por nexos familiares entre ellos. Esto lamentablemente muchas veces no se cumple. Y la postulación hay que acompañarla con una declaración de los postulados, o sea, de los escogidos, de que aceptan en caso de ser elegidos. La presidencia, como dije, le corresponde al tercer árbitro, al designado por acuerdo entre las partes o designado, si no hay acuerdo, por el inspector del trabajo. Y las decisiones de la Junta Arbitral se deben tomar por mayoría de votos. Esa Junta Arbitral actúan como árbitros arbitradores, no como árbitros de derecho, y tienen todas las facultades de investigación de cualquier tribunal ordinario, y sus audiencias deben ser públicas. Las decisiones de un tribunal arbitral son inapelables, pero se puede intentar una acción de nulidad contra las decisiones cuando violen normas de orden público. El acto arbitral debe ser dictado dentro de los 30 días siguientes a la fecha de constitución de la Junta de Arbitraje, pero la Junta de Arbitraje puede prorrogar el lapso por otros 30 días más. El laudo tiene que ser publicado en la Gaceta Oficial y es de obligatorio cumplimiento por las partes. Aun cuando el decreto ley no lo dice, relativo a la duración del lapso, por interpretación analógica del artículo 435 se establece que tiene que ser el mismo lapso de una convención colectiva, o sea, no menos de 2 años ni más de 3. El reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo previó la creación de órganos de mediación y de conciliación técnicos adscritos al Ministerio del Trabajo y órganos de arbitraje de carácter permanente. Pero durante todos el decreto ley los ignora, y durante todo el tiempo que ha durado este gobierno no se ha tomado en cuenta a esos órganos de arbitraje. Eso era para que escogieran de una lista de árbitros que estaban establecidos en ese órgano, los miembros de una junta de arbitraje, por ejemplo, o de mediación. Pero al gobierno no le interesa y por eso no se hace. Vamos a dejarlo